Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Estoy tomando un momento de una respiración profunda antes de empezar a explorar este tema porque es algo que me mueve, que me mueve muy, muy, muy profundamente y que me detona emociones que aún me resultan bastante complejas de manejar. Y hace una semana tuve un cruce de palabras con una persona en la cual apareció esta situación donde se dice, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer con su vida. Y claro, en principio y así muy superficialmente yo estoy de acuerdo, pero tiene unos cuantos apartados, ¿no? Cláusulas, tiene unas cuantas cláusulas desde mi perspectiva esto de que cada quien puede hacer lo que quiere. Y en general lo que sucede, como soy una persona que ya lo he dicho en otros momentos aquí, que me genera mucha frustración ver algunas cosas que suceden en el mundo y mucha impotencia y me darían muchas ganas de cambiarlas y sé que no puedo, entonces eso me genera desde emociones básicas como el enojo y la tristeza y la rabia hasta cosas más complejas que ni siquiera sé describir. Entonces suelo terminar discutiendo por este tipo de cosas, lo cual no me gusta, no digo que esté bien hacerlo, pero después de esta situación me he quedado toda esta semana reflexionando acerca de este tema porque me mueve mucho desde hace muchísimos años. En mi caso personal, que redundante, pero bueno, ha sido desde que yo me recuerdo a mí misma así. Y ha sido sobre todo centrado en un tema del cuidado ambiental, ¿no? Notar que las acciones individuales, las acciones que hacemos en el terreno de lo que sería nuestro libre albedrío individual, que igual es una gran falacia, ahora voy a ir un poco ahí, eh, tienen un impacto colectivo, ¿no? Y esto, cuando yo tenía unos 14 años más o menos, fue que me empecé a interesar por el tema ambiental, me uní a un grupo de personas, Grupo Ecológico Necochea, se llamaba en ese entonces esta agrupación, y con ellos hice diversas actividades. Y bueno, una de ellas era, fuimos varias veces a la playa y al bosque a recoger basura. Entonces, claro, la basura está generada por individuos y está dejada en un lugar inadecuado por individuos que hacen uso de su capacidad de decisión individual, pero que afectan a toda una comunidad y ensucian un, un entorno. Aquí se presenta la primera situación. Esta cuestión de lo personal y lo colectivo me lleva también a otra que está muy relacionada, que es lo público y lo privado. Empecemos por el principio. Esto te va a parecer una divagación hippie, pero no lo es. Hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínate, y no hace falta imaginarlo, hay libros que hablan de esto. Esta idea a mí no se me ocurrió solita. La he leído, ¿no? Pero tú imagínate, cierra los ojos un momento e imagínate el planeta Tierra con un montón de seres que hoy nos llamamos seres humanos, Homo sapiens, poblándola.
cuando mucho antes, siglos antes de que existieran los países que existen hoy y el desarrollo de la civilización que existe hoy. Tú imagínate solo, en un planeta tan salvaje. Imagínate que estás a merced de los vientos, las lluvias, el calor ardiente del sol, insectos, hasta mamíferos mucho más grandes o fuertes o veloces que tú, y que estás sola en este mundo, solo. Básicamente tus posibilidades de sobrevivir solo en esas circunstancias son prácticamente nulas. Entonces te empiezas a agrupar con otras personas que están cerca de ti, geográficamente hablando, que viven en el mismo lugar. Entonces se juntan poblaciones en los bosques, en las selvas, en las llanuras y en los mares, bueno, en las orillas de los mares, de los ríos y en los lugares más helados y en los lugares más cálidos. Uno se empezaba a juntar con el de al lado para sobrevivir. Nuestra supervivencia está totalmente relacionada con nuestra capacidad de agruparnos y de crear unas nociones comunes, unas historias comunes. Otro día hablaré sobre las historias. Pero esto de agruparnos y crear unas historias en común, y estas historias se llaman el territorio en el que vivimos y las costumbres que vamos cultivando y los nombres que nos ponemos, porque ahora somos un grupo. El grupo es más que todos los individuos, entonces el grupo es una entidad en sí misma y se nombra. Entonces este grupo, hoy esto lo conocemos como las y los argentinos, las y los mexicanos, el pueblo canadiense, el pueblo turco, ¿no? Tiene un nombre que incluye a toda una serie de individuos que tienen ciertas nociones en común. Tienen una historia en común, un territorio en común. Y así empezó todo. Ahora, intentemos imaginarnos este planeta así como es. Entonces tú dices, bueno, es que la playa de Necochea está sucia, pero la de Pinamar no. No, es que esto es la playa de Cancún, entonces la gente de Cancún tiene derecho a hacer lo que quiera sobre su playa. No, es que este árbol y estas cosas están en mi terreno, entonces yo tengo derecho a hacer lo que quiera. ¿Sí? ¿Realmente es así? Entonces imagínate el planeta en el que vivimos. ¿Dónde termina y dónde empieza la playa de Cancún o de Necochea o de cualquier lugar? Es una narrativa, es una historia, es un límite imaginario. Porque la realidad es que todas las playas de este planeta están íntimamente relacionadas, al igual que todos los ríos, al igual que todo el aire. O sea, el aire que tú respiras, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De quién es? ¿A quién le pertenece? ¿Desde cuándo están estas moléculas viviendo y transformándose en este planeta? ¿No? Habrá una molécula nueva y una prehistórica. ¿Cómo saber eso? Todo está relacionado. Entonces, lo que tú haces en la playa de Cancún, en la que tienes derecho porque hay unos acuerdos, unas historias que hemos acordado entre todas y todos, que dicen
que este territorio se llama así y que se rige con estas leyes, eso es así a un nivel. Pero a otro nivel no es así. Al nivel humano, práctico, de organización, sí, ok, es así. Pero a un nivel más sutil, a un nivel energético, y no hay que ir muy lejos, no estoy hablando a un nivel metafísico y súper... Por ahí sí es metafísico, porque es más allá de lo físico, pero en realidad no. Es lo físico también. Toma un mapa, aunque luego podríamos discutir, ¿no? Hay personas que podrían discutir qué tan veraces son los mapas que tenemos, pero toma un mapa y sitúa un punto en Cancún y empieza a trazar una línea hacia arriba y otra hacia abajo. O sea, está unido todo con todo, ¿cierto? Todo con todo. Y, claro, vas a darle la vuelta a toda América, desde el polo norte al polo sur, casi, casi, bueno, no al polo, pero a la parte más nórdica de Canadá y la parte más austral de Argentina. Vas a darle toda la vuelta. Pero luego hay una parte que no vemos porque está debajo del mar, que sigue estando unida con la otra, que va a lo que hemos llamado Europa y Oceanía y África y Asia. Está todo unido. No hay una separación. Aunque en apariencia inmediata creamos que sí la hay. Entonces, si todo está unido, incluso físicamente, es absolutamente obvio, para mí al menos, que cualquier acción individual que yo haga tiene una repercusión no solamente en mi propio entorno inmediato, en mi propia vida, en mi cuerpo, mi mente, mi salud, mis relaciones primarias, sino que tiene un impacto de cierto tipo en todo lo demás. Y cuando digo todo lo demás, es todo lo demás. Y hay muchísimas exploraciones sobre esto, ¿no? Muchísimas, científicas, de los físicos, teorías de cuerdas. Hay muchas exploraciones sobre esto, que si les interesa el tema pueden indagar un poquito más sobre ello. Lo que sucede es que los seres humanos tenemos la tendencia, la mayoría de nosotras y nosotros, a creer que aquello que percibimos por los órganos de nuestros sentidos es la realidad con mayúsculas. Hemos confundido la función que tienen los sentidos en nuestra vida. Los sentidos son una fuente de captación de información, de una fuente de captación de alimento para nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero después debe haber un proceso digestivo de ese alimento y de esa información que discierne, que separa. Esto se queda, esto se hace caquita y se va porque ya cumplió su función, lo dejó ir, volver a la madre naturaleza. ¿Sí? Esto sí me sirve, esto se desecha, esto se transforma. Pero lo que percibimos de manera inmediata por nuestros sentidos no es la realidad. La realidad es mucho más amplia y es ilimitada. Entonces es necesario asumir, es necesario hacer siempre este ejercicio de volver a esta noción, aunque parezca tan abstracta y aunque parezca imposible de experimentar en carne, por lo menos recordarnos, esto que estoy viendo no es la realidad, esto que estoy pensando no es la realidad.
Esto es únicamente un átomo, una pequeña partícula. Entonces, lo que yo hago individualmente afecta a todo. Y esta discusión que tuve hace una semana venía a raíz de que estábamos hablando acerca de cierto estilo de vida que se promueve mucho de manera muy triste, en mi forma de ver, en las redes sociales y los reality shows de influencers, estrellas, esposas de futbolistas y gente famosa. Ya no se llaman famosos, ¿no? Qué anticuada. No sé cómo se llaman. Estrellas, influencers, donde se promueve cierto estilo de vida, ¿no? Entonces ves a muchachitas muy jóvenes promoviendo el consumismo desmedido porque todos los días reciben unas cajas con un montón de ropa, por ejemplo, o de objetos, y todo su contenido es sacarlos de sus paquetes y mostrarlos. Luego hay muchachas y muchachos que se dedican únicamente a ser bellas, hermosas, esbeltas y delgadas. Y entonces todo su contenido es acerca de sus rutinas de skincare, de cuidado del pelo, de toda la ropa, el estilo de vida carísimo, las uñas acrílicas, hiperdecoradas, y todo es hiper, ¿no? Y entonces es todo un estilo estético y de vida donde todo se modifica mi cara, se modifica mi pelo, se modifica mi cuerpo y yo consumo y yo mismo me convierto en un objeto consumible, porque las fronteras entre lo público y lo privado están desapareciendo en esta época en la que vivimos, están siendo diluidas. Y vivimos, ayer escuché un podcast muy interesante, después voy a tratar de acordarme de todo lo que digo y dejarlo en comentarios para que ustedes puedan acceder a más información si lo requieren. Ayer vi un podcast, escuché un podcast muy interesante que me recomendó mi amiga Laura, gracias Laura, que habla justamente de esto, ¿no? De esta nueva identidad que hemos estado construyendo en los últimos poquísimos años, que es una identidad de falsa intimidad, ¿no? De falsa autenticidad, donde hay un alter ego, una otra yo que es digna de ser mirada y de ser consumida como tal. Y bueno, por supuesto que habemos muchas personas muy hartas de todo esto, que no nos gusta, incluyéndome, y por eso, por ejemplo, yo he decidido hacer un podcast únicamente auditivo, únicamente sonoro. De hecho, mi amiga Laura me recomendó este episodio porque yo justamente fue de las poquísimas 2 o 3 personas con quienes compartí este podcast desde el inicio, desde que lo estaba empezando, antes de lanzarlo y todo lo demás. Y le decía que yo, siendo actriz de profesión, desde muy pequeña estando arriba de escenarios y siendo vista por el público y luego trabajando en televisión y luego volviéndome una divulgadora de ciertos temas en mi canal de Instagram donde he tenido, ¿no?, mucha exposición, nunca me ha dado pena estar en la cámara y me desenvuelvo bien con gente mirándome. Me he dado cuenta en este punto de mi vida que hay una especie de otra yo que sucede cuando hay una cámara encendida. Y es inevitable, es absolutamente inevitable. Y es un alter ego que me gusta y la agradezco porque nada, me hace moverme cómodamente, ¿no? En ese entorno, y eso pues está bueno, son herramientas para mi trabajo, está bien.
Pero para un espacio como este, que es muy personal, donde tengo deseo de hablar y de expresarme con la menor cantidad de filtros posible, porque yo quisiera decir sin ningún filtro, pero siempre que estoy yendo hacia un otro, hay un filtrado, hay un proceso, hay una curaduría interna, aunque esto sea un prendo el micrófono, le pongo play, le pongo rec, empiezo a grabar, no tengo guión y estoy acá haciendo este monólogo, hay un proceso, ¿ok? Pero si hay una cámara, si yo me convierto en un objeto mirado, eso se intensifica mucho más. Bueno, entonces, si el impacto antes era únicamente por ejemplo, la basura que se generaba y qué hacía yo además después con ella, hoy en día además el impacto es mucho mayor porque en esta disolución de las barreras entre lo público y lo privado, las personas que hacemos estas cosas adelante de una cámara en una red social, influimos en lo que después harán otras, porque yo misma lo sé. O sea, sigo a ciertas personas en los diferentes canales de comunicación que hay hoy y lo que esas personas hacen me da ideas. Claro, bueno, yo intento ser lo más sensata posible, creo serlo. Y entonces tengo ideas que me resultan nutritivas, ¿no? Desde ideas para cocinar, ideas sobre algún pequeño hábito, algún tip, o sea, eh, encuentro información nutritiva que abona mis reflexiones, mis conversaciones, influyen en mí. Y seguramente yo influyo en otras personas a las que no conozco, como esas personas que están influyendo en mí con lo que comparten, no saben de mi existencia. Ya no es tan sencillo, y mucho menos que antes, por esto que acabo de decir, esto de cada quien. Y después de tener esta conversación, discusión hace una semana, fui, no recuerdo qué día de esta semana, hace 3, 4 días, bueno, estaba yo muy concentrada haciendo mis cosas, trabajando. Me di cuenta que había llegado cierta hora del día y que yo no había previsto mi comida. Esto no es algo que me suceda, porque a mí me gusta mucho comer y comer bien y comer nutritivo y entonces en general el tema comida ocupa mucho tiempo y espacio en mi mente, entonces en general tengo cosas preparadas o más o menos sé un poco lo que voy a hacer, siempre tengo cosas o remojadas o cocidas, o siempre hay algo. Es raro el día que sucede que yo no he previsto nada y no tenga nada, pero sucedió hace unos días. Entonces aquí cerca de mi casa actual hay un lugar donde hacen, bueno, la típica comida para llevar que hay en Argentina, que son empanadas, pizzas y tartas y sándwiches de miga, pura harina, lácteo y tan tan. No es rico, pero no es una comida que yo elija, desde luego, ¿no? Porque tiene un escaso valor nutritivo si me la estoy comiendo todos los días. En fin, había pasado esto y entonces dije, voy a pedir unas empanadas a este lugar. Son muy ricas sus empanadas. Entonces mandé un WhatsApp, le dije, prepárame estas empanadas, voy en 15 minutos a buscarlas. Bueno, el lugar me queda muy cerca, son 3 minutos en bicicleta. Si me fuera caminando son, no sé, 8. Podría haberlas pedido a domicilio, sí. Pero hay un punto fundamental en este tipo de decisiones que yo tomo. Si yo voy a buscarlas, yo puedo llevar mi propio recipiente. Entonces le dije, no me las pongas en caja, yo me voy a llevar mi tupper. Va, perfecto, te las dejo arriba del horno, me dijo la persona que me estaba atendiendo. Bien, entonces llego con mi tuppercito
Y le digo, vengo por las empanadas. Se lo puse ahí en el mostrador y justo viene entrando otra mujer y dijo, ¡ah! ¡Qué buena idea! Traer el topper. Ahí está, influencia. Mis acciones influencian. Y la chica que estaba atendiendo dijo, sí, pero es que se te humedecen adentro de un topper, mejor en la caja. Entonces, cuando ella vino y me dio las empanadas, le dije, mira, son muy pocos minutos los que cuando una viene a recoger sus empanadas están adentro del topper. No se van a humedecer. Bueno, sí, cada quien elige. Y le dije, bueno, lo que pasa es que la caja es basura y la basura nos está afectando a todos. Entonces, ¿es realmente así? La chica me miró con cara de, esta señora maniática, ¿qué está diciendo? No sé qué habrá pensado, pero supongo que algo así. Y bueno, esos son los momentos donde yo siento mucha frustración y unas grandes ganas de cambiar el mundo y una gran impotencia por no poder hacerlo. Porque luego esa caja, ¿qué? ¿Cuál es el destino de esa caja? Esa caja genera algo, no es inocuo. Y tiene muchos caminos, y todos los caminos tienen un impacto que no está bueno, porque reciclar genera un impacto ambiental, porque ponerla en el fuego genera un impacto ambiental, porque desecharla en una ciudad como esta, donde el municipio hace una gestión terriblemente deficiente de los residuos que generamos las y los ciudadanos, genera un impacto terrible. Y ahora me levanté hoy y la casa donde estoy viviendo tiene un patio trasero y un antejardín. El antejardín vive lleno de basura. ¿Por qué? Porque es una ciudad con mucho viento. Entonces yo me levanto cada mañana, ahorita me levanté y hay bolsas de plástico y pedazos de una cosa que pareció ser una charola de unicel, una bandeja de tergopol traducido al argentino. Entonces yo cada día me levanto, agarro una bolsita y pongo ahí todas las cosas. Y al día siguiente o 2, 3 días después, porque es lo que tarda otra vez en suceder, otra vez está llena de basura, ¿no? Yo por mí misma casi no genero residuos de este tipo. Ahora resulta que desde que vivo aquí tengo este antejardín donde vienen las cosas por el viento, saco una bolsita más o menos a la semana de basura que yo no genero o de residuos que yo no genero. Y todas estas cosas que llegan a mi antejardín son decisiones individuales que cada quien en su libre albedrío tomó. Entonces, todas estas decisiones que estamos tomando en lo individual, que parecen afectarme en principio únicamente a mí, por ejemplo, yendo a un tema como las costumbres mal llamadas de belleza, y le digo mal llamadas porque la belleza no tiene nada que ver con las cremas, los tintes, las uñas y los tratamientos corporales. La belleza es el estado natural de la naturaleza, valga la redundancia. Eso es la belleza. La belleza de el siempreverde, que es un tipo de árbol muy típico en esta ciudad que tengo enfrente de mí, es que el siempreverde sea quien es. Mi belleza es que yo sea quien soy. Eso es la belleza. Es la conexión como seres humanos con mi propia esencia, con mi propia naturaleza, con mi propia, no sé qué palabra usar porque es una descripción muy limitada, la belleza que puedo hacer. Pero
Cuando yo veo algo o alguien, bella, bello, un ser, es un ser que está siendo quien es, que está desplegándose. Y este ser quienes somos no tiene nada que ver con las supuestas elecciones que hacemos. Y digo supuestas elecciones porque en realidad respondemos a impulsos muy primarios que siguen teniendo que ver con nuestra supervivencia. Y no estamos eligiendo casi nada de lo que hacemos, aunque creamos, cuando los estadios de nuestra conciencia son muy primarios o primitivos, aunque creamos que elegimos. Y esto también está abundantemente escrito, pensado y filosofado y reflexionado. Que la mayor parte de las cosas que creemos que son elecciones son impulsos primarios de supervivencia y que tienen que ver con hacernos un lugar seguro en el mundo, una sensación de pertenencia, una suerte de seguridad. Y entonces hacemos la mayoría de las cosas que hacemos con esa motivación inconsciente, respondiendo a ciertas tendencias de nuestro ser que no han pasado por este proceso de discernimiento, de transformación de lo que capto, ¿no? Capto la información, capto el alimento y no se ha hecho la digestión, no se ha hecho el discernimiento. Esta confusión acerca de lo público y lo privado, acerca de lo individual y lo colectivo, podríamos verla desde una perspectiva yógica de varias maneras. A esto es a lo que le llamamos dualidad. Entonces, a ver, las polaridades existen, ¿no? Existe la polaridad día y noche, existe la polaridad público y privado. Ahora hay que entender que los polos son dos fuerzas conjuntas, son absolutamente indivisibles, son parte de una misma unidad. Para que la unidad exista, deben existir estos dos polos. Todas las fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, están determinadas por la danza de dos polos y todo lo que sucede en esa danza. Eso es la unidad. Cuando dejamos de ver la unidad, que es la danza entre los polos, en este caso individual, colectivo, público, privado, y nos enfocamos nuestra mirada solo en uno de los polos, entramos en un engaño de la mente que es la dualidad. El engaño de la dualidad es el que nos lleva a ver solamente uno de los polos y creer momentáneamente que no tiene nada que ver con el otro. La visión de unidad es una perspectiva, justo, una mirada con más perspectiva. Como si, imagínate que acercas la lente de una cámara, puedes ver las cosas con sumo detalle, pero luego abres el zoom y puedes ver la visión más panorámica y más amplia. Y desde luego que yo soy solo un punto mirando. Y entonces desde mi lugar de punto voy a tener una determinada visión. Y otro punto mirando en otra punta del planeta va a tener otra visión. Por eso es tan importante no olvidar que lo que veo con mis sentidos no es la realidad, es una perspectiva de la misma. Y que por muy amplia que sea, siempre es únicamente una perspectiva. Entonces, creer que lo que yo hago a nivel individual no afecta al colectivo, no afecta a la comunidad, es una visión dualista de la vida, donde estoy perdiendo de vista la danza de las polaridades. Y entonces, tal vez en esta danza yo pueda ir buscando una
suerte de equilibrio entre que lo que hago me satisfaga mis necesidades de seguridad, de pertenencia, de bienestar, de conexión, y a la vez puedo observar el impacto que tengo en mi comunidad y también procurar un impacto positivo. La realidad es que cuanto una persona más va hacia adentro, más nutre su conexión consigo misma, más despeja zonas de su interior, más se llena a sí misma de su propia presencia, más se busca conectar con los demás seres humanos y los demás seres vivos de una manera real, profunda. La verdad es que menos necesitas de todas esas cosas. Y de esto también hay muchísimo hablado y escrito a lo largo de los milenios, de la austeridad, que viene no es un dogma, ¿sabes? No es un dogma, no es algo que... Es una respuesta natural, donde hay un montón de cosas que vas dejando naturalmente de necesitar, porque en realidad no son necesidades. El asunto es que, por lo menos así lo veo yo, estamos en un momento de la vida, de la historia, de la situación planetaria, donde esto ya no se puede dejar tanto al bueno y cada quien que haga lo que quiera. Porque esto está teniendo ya unas consecuencias tan gigantes que están volviendo realmente difícil las condiciones de vida en este maravilloso planeta que nos ha tocado vivir. Entonces, es hora realmente de despertar a que las acciones individuales tienen un impacto colectivo. Es hora de despertar a que cada vez que uno gasta o invierte cada uno de sus centavos, está tomando una decisión trascendental, no únicamente para sí misma, sí mismo como individuo, sino para toda la humanidad. Y tú me dirás, wow, qué pesado, es abrumador. Bueno, no sé. Puede ser que sea abrumador. Ayer, después de que escuché el episodio del podcast que me recomendó Laura, me puse a stalkear a una influencer española que nombran ahí mucho. Y wow, o sea, es que wow, eso es lo que consumimos. Más de 3 millones de seguidores tiene en Instagram esta mujer. Y todo su contenido es ella con poca ropa, ella hiperproducida y exhibiendo a su hijo, lo cual me parece terrible, 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 terrible. Me parece terrible todo el contenido donde los adultos exhiben a los menores. Nos las pasamos años criticando, ¿no? Que nuestros padres nos llevaban a bautizar en cualquier religión siendo muy pequeñas y que decidían de antemano sobre nuestra vida espiritual y nuestra conexión con lo divino. Y ahora esto ha llegado a desproporciones, a una proporción ya pobres niños, honestamente. Así lo digo, pobres niños. No tienen vida privada. No tienen vida privada. No conocen lo que es la privacidad. No conocen lo que es la intimidad real. ¿Se acuerdan de esta película? Si no la han visto, véanla. Ya es un poco... tiene algunos cuantos añitos. Se llamaba The Truman Show, ¿cierto? Era con Jim Carrey. Que este hombre en un momento despertaba a que su vida había sido un reality televisado. Su vida había sido fabricada para ser televisada. Bueno, eso, que fue tan escalofriante cuando lo vimos, hace, no sé, tal vez 20 años, hoy es la realidad
de cientos, de miles de niñas y niños abusados emocionalmente y psicológicamente por sus propias madres y sus propios padres para ser un objeto consumible desde antes de nacer. Desde antes de nacer, porque exhiben sus ultrasonidos, exhiben todo. Hace unos días estaba pensando en una frase que escuché en este episodio, que yo misma tengo a veces la sensación, por haber estado trabajando tantos años de forma virtual, ya son, no sé, como 6 creo, tan enfocada en desarrollar algo virtual, que muchas veces tengo la sensación, es que si no lo cuelgo en las historias de Instagram es como si no existiera. Wow. Yo misma tengo esa sensación. Y digo yo misma no como si, claro. No, quiero decir que lo siento en carne propia, lo sé en carne propia. Lo que pasa es que refreno el impulso con mi conciencia, porque no estoy dispuesta a cederle el control de mi vida a eso. Eso es mi trabajo. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, bueno, yo solo quiero dejar por aquí esta reflexión y quiero invitarte a que reflexiones, ¿no? La próxima vez que creas que lo que tú haces solo te afecta a ti, sobre todo hay una reflexión que me parece muy, muy, muy urgente y que muchas personas estamos muy preocupadas hablando sobre ella. Y yo lo vengo diciendo hace muchos, muchos, muchos años, que en esta sociedad en la que vivimos, donde todo se rige por el capital, compro, vendo, todo es un bien de consumo, ¿no? Un servicio. Incluso ahora nosotras mismas y nuestras propias vidas, ¿no? Son algo consumible. La auténtica democracia la podemos vivir pensando en qué gastamos nuestro dinero cada vez. Porque ya hemos comprobado, y hoy ni se diga, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero hoy ni se diga, que la verdad nosotras vamos y votamos y luego eso no es democracia. Cada quien es un circo, una burla. Pero cada vez que gasto mi dinero, elijo lo que quiero que siga existiendo, las industrias que quiero que sigan existiendo, la basura que se está generando. Elijo qué existe y qué no existe, cada vez que gasto mi dinero. Y bueno, claro, esto es únicamente mi impacto individual. Después hay un impacto colectivo gigante, que hay muchas personas que hablan sobre ello, que es justo estos gobiernos que no nos representan, que, ¿no?, condonan impuestos a Coca-Cola y le ceden toda el agua que hay disponible en lugar de que debería ser para las y los ciudadanos, se lo dan a estas industrias que pues generan puro impacto negativo para la salud individual y colectiva, que están íntimamente relacionadas. Nuestra salud individual no es únicamente individual. Yo nunca voy a olvidar hace muchos años, muchos, que vi una conferencia no recuerdo nunca su nombre, la autora de esta obra de teatro tan, tan, tan premiada, Los monólogos de la vagina, no recuerdo su nombre. Esta conferencia donde ella decía: yo tengo cáncer, yo soy superviviente del cáncer, y cuando fui a no recuerdo qué país, yo no recuerdo a qué país, decía ella, y vi el estado de esas aguas, de esos ríos, el estado de contaminación en el que se desenvuelven todas esas niñas, el grado de pobreza, el grado de
de violencia al que son sometidas, violencia ambiental, violencia económica, violencia social, yo me di cuenta que el cáncer de mi cuerpo está íntimamente relacionado con eso que es el cáncer de nuestro medio ambiente, el cáncer de nuestra sociedad. Y llevarlo a este lugar puede parecerte muy extremo, pero hay desde luego una relación en el deterioro de nuestras condiciones de vida y el aumento de ciertos tipos de patologías o enfermedades. Y esto tampoco soy la única que habla de esto y está visto en muchas enfermedades nuevas, ¿no? Que han sucedido y que siguen sucediendo a lo largo de estos últimos años. Nuestras condiciones de vida crean un montón de situaciones que son muy complejas. Y hay cosas que son naturales, que van sucediendo, y otras que en este momento están desproporcionadas. Entonces, si yo creo que el acrílico que me pongo arriba de las uñas es mi rollo porque son mis uñas, no. No es mi rollo porque son mis uñas. O sea, sí en un nivel, en otro nivel, ¿de qué está hecho lo que te estás poniendo en las uñas? Es derivado del petróleo. ¿De qué están hechos todas las cosas con las que te quitan y te ponen? Químicos que contaminan el agua, químicos que contaminan el aire, químicos que contaminan la tierra y que por lo tanto contaminan nuestros alimentos y que por lo tanto contaminan nuestros cuerpos. ¿Para qué? Para ser un objeto de consumo que salgo frente a una pantalla exhibiendo mi vida, mis uñas, mi pelo, mi cuerpo, mis costumbres, mis hábitos, para darme una sensación de pertenencia y de existencia real. Entonces, fíjate hasta dónde nuestra sensación de existir está hoy en día ligada a esta exhibición que hacemos en ciertos medios de nuestra propia vida, nuestro propio ser y nuestro propio cuerpo. Las polaridades existen y existe una polaridad individual y colectivo y ambas son importantes. Pero creer que lo individual es únicamente individual, yo le llamaría que es una espiritualidad sin conciencia social, dicen algunos, ¿no? Creer que todo depende de mí, que querer es poder, que si yo me empeño lo suficiente, pasan ciertas cosas y que quien no lo logra es únicamente debido a sí misma o a sí mismo, eso es un gran engaño. Eso es un pensamiento dualista, únicamente considera un polo, que es el individuo. El otro polo es lo colectivo. Entonces, si tú vivieses en una comunidad donde sus fuentes de abastecimiento son saqueadas por los gobiernos y las grandes personas, ya veríamos en qué tipo de esfuerzo te empiezas a involucrar. O si tú perteneces a ciertos pueblos donde la tierra es muy rica en minerales y entra el ejército a controlar esas poblaciones y vienen las multinacionales a hacer minas y contaminan el agua y contaminan el aire y las condiciones de vida, ya veríamos en qué tipo de esfuerzos te empiezas a involucrar. Desde mi punto de vista hay un entendimiento, yo no logro todavía en la vida ponerme en paz con esto, ¿no?
porque me genera tanta rabia todo esto que me resulta muy difícil mantener como cierta ecuanimidad cuando converso sobre estos temas. Porque en mi estructura de pensamiento nunca, no, o sea, es como que por más que el árbol esté creciendo en el lugar que yo llamo mi terreno, no jamás me hubiera considerado, no me podría concebir con el derecho de arrebatarle la vida. No sé si me explico. Por lo menos no con el desenfado con el que se hace. Y tendría que estar ahí buscando un equilibrio. No me considero capaz de ganar dinero haciendo algo que no sé, que viene de una industria que contamina terriblemente. No sé, hay cosas que en mi forma de existir son como inconcebibles. Y esto luego me trae problemas, me trae problemas. No lo tengo resuelto, es la verdad, no lo tengo resuelto. No hay una paz en mí, no hay una armonía entre estos dos polos en esta danza. Entonces, pues no vengo aquí como a leccionar, ni a tratar de dar recetas, ni soluciones finales, porque disto de tenerlas, solo vengo aquí a sembrar una semilla de salgamos del pensamiento dualista. ¿Ok? Alguna vez viviendo en México aún, se escucha mucho esto de es mi casa y hago lo que quiero, ¿no? Lo mismo, el mismo tipo de pensamiento. Bueno, mira, por más que yo esté en mi casa, en estas paredes que llamo mi casa, si yo pongo la música a todo volumen a las 3 de la mañana, bueno, sí, qué sé yo, está afectando, ¿no? A todas y todos los vecinos. Así que necesitamos siempre tener una serie de reglas, una serie de equilibrio entre lo individual y lo colectivo. No porque esté en mi casa puedo hacer lo que quiera y no porque sea la vía pública y el espacio público puedo hacer lo que quiera. O sea, bueno, sí, es que es el aire libre, puedo fumar. Es que es la calle, es de todos, así que puedo hacer lo que quiera. Puedo tirar la basura, luego viene el barrendero. He escuchado estas frases literal, no me las estoy inventando, me las ha dicho gente en la calle. Pues la calle es de todos, yo puedo hacer lo que quiero. Pues estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiero. En fin. La dualidad es un tipo de pensamiento donde la mente nos engaña. La polaridad es una condición de la existencia, por lo menos en este planeta, donde necesariamente hay un polo negativo, un polo positivo, una fuerza magnética que va para un lado, otra que va para el otro. No sería posible la vida en este planeta sin la polaridad. La polaridad existe. La dualidad es no ver la polaridad, sino solamente uno de los polos. La dualidad es creer que yo, individuo, estoy separada de todo lo demás. Yo, individuo, y lo colectivo estamos separados. Si nos vamos al ejercicio que te propuse, al ejercicio de imaginación que te propuse al inicio, nos damos cuenta que no hay nada separado. Nada, absolutamente nada está separado. Entonces no es que la fábrica contamina el aire de esta ciudad. ¿Dónde está el límite del aire? No es que la fábrica, no es que el gobierno tira la recolección de las aguas, de cloacas, de las casas en el mar de esta ciudad. ¿Dónde está el límite del mar? Agarra un globo terráqueo y dime por Dios, ¿dónde está el límite del mar? ¿Dónde está el límite de la Tierra? Nosotros le llamamos continentes a la Tierra que vemos en la superficie, pero
por debajo del océano, hacia el centro de la Tierra. Sigue habiendo tierra y toda está conectada. No somos islas separadas. Por debajo estamos todas y todos conectados, aunque nos veamos y nos percibamos como islas. Esa es la dualidad. Y esta sensación, esta experiencia de unidad, que va más allá de este ejercicio de reflexión, es la búsqueda del yoga, es la búsqueda de todo camino espiritual, es la búsqueda incluso de toda religión. La unidad, la experiencia de unidad. Y es lo que cada quien a su manera busca cuando se sienta a meditar, cuando se sienta a rezar. Es esa experiencia. En tanto más buscas esto y más te llenas de esa experiencia, es donde aquello que hoy en día llamamos necesidades y lo que yo quiero y satisfacer mis necesidades, empieza a ponerse en una perspectiva. Muy bien. Te mando un abrazo enorme. Gracias por escuchar, gracias por dedicar tu tiempo y tu atención. Y ojalá que estas reflexiones sean nutritivas para ti. Dejo en los comentarios algunas de las cosas que he mencionado por aquí. Un abrazo enorme. Sat Nam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Sat Nam.